En los últimos años, América Latina evidencia un liderazgo en la incorporación masiva de matrices renovables de energía. Para conocer más sobre cómo avanza ese proceso, Prensa Latina conversó con Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, organismo que tiene sede en Quito, Ecuador. Según comentó, esta región es la más verde del mundo, con el 65% de la electricidad generada a partir de fuentes limpias. Bueno, América Latina y el Caribe tiene una posición de liderazgo en materia de transformación de su sector energético. Los últimos años ha marcado un liderazgo en la incorporación masiva de fuentes renovables en sus matrices energéticas, particularmente en sus matrices eléctricas. Nuestra región es la región más verde del mundo. Y tiene ese sello que la distingue en el contexto global. Nuestra región es una región que históricamente ha estado muy determinada por la hidroelectricidad, es decir, el agua. Siempre ha sido un recurso muy fundamental en nuestro sector energético en América Latina. Y los últimos años ha venido incorporando masivamente fuentes renovables no tradicionales, no convencionales. Fundamentalmente, yo diría que ha ejercido un liderazgo la tecnología solar, pero crecientemente también la energía eólica. Los últimos, incluso proyectos que se han anunciado en algunos países, es energía eólica offshore, es decir, fuera del continente, es decir, en alta mar. Rebolledo reconoce que los proyectos productivos en general tienen un impacto ambiental en los territorios en que se despliegan y se desarrollan, y el sector energético no es la excepción. Los proyectos productivos en general y el sector energético no es una excepción en ese sentido, tienen un impacto en los territorios en que se despliegan y se desarrollan. Eso es una realidad. Pero también es una realidad que el desarrollo económico y en ese contexto el bienestar de los propios pueblos en América Latina depende que se concreten y desarrollen proyectos de inversión en un sector tan estratégico como es el sector energético. Sobre este punto, en particular, hemos visto los últimos meses en América Latina que han habido países que han tenido problemas de suministro eléctrico y han, en consecuencia, en algunos casos incluso, tenido que aplicar racionamientos eléctricos, con lo que significa esto en términos de la seguridad energética para nuestros países. Digo esto como contexto porque si bien es fundamental y es un asunto hoy día central para la propia viabilidad de los proyectos, que cada uno de estos se desarrollen armónicamente con el medio ambiente, respetando las regulaciones de los países de forma estricta, dialogando con las comunidades que están emplazadas en los territorios donde se desarrollan estos proyectos, incluso en algunas ocasiones haciendo partícipe a algunas comunidades respecto a lo que pueda significar los beneficios de estos proyectos. Todo eso es un asunto fundamental hoy día, digo, para desarrollar estos proyectos. Los proyectos son una necesidad del desarrollo económico de nuestros países. Ahora, habiendo dicho esto como contexto, también es verdad que el impacto medioambiental y desde el punto de vista de las comunidades es distinto dependiendo de las tecnologías. No es lo mismo una central hidroeléctrica de embalse que inunda grandes territorios a centrales hidroeléctricas pequeñas de tecnología de paso, es decir, que vuelve el recurso hídrico al cauce del río, que puede ser una secuencia de las mismas, que tienen escalas distintas, y allí hay un buen ejemplo, por ejemplo, en cuanto a lo que se refiere a la energía hídrica, en cuanto al impacto que tiene en el medio ambiente y en las propias comunidades y en el territorio. La OLADE señala que hay países con liderazgo en temas relacionados con la transición energética, entre ellos Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. En relación con las recientes crisis energéticas que atraviesan naciones como Ecuador, donde hay recurrentes apagones, Rebolledo destaca que para evitar esas problemáticas son necesarias la planificación, la diversificación y la integración regional. Yo creo que sí, América Latina y el Caribe ha avanzado.
eso es, uno lo mira en una perspectiva de una serie de tiempo en materia de generación eléctrica en lo que se refiere a renovables, y eso se constata de manera muy clara. Hoy día, como te digo, el 65% de la energía eléctrica en base a fuentes limpias, y eso es un indicador que ha venido creciendo y que tiene una proyección interesante, por cuanto hoy día prácticamente el 100% de lo que se construye en América Latina en términos de plantas de generación son en base a energías renovables. Por lo tanto, lo que viene va a seguir siendo un incremento en estas energías. Ahora, sin embargo, claro, hemos enfrentado estas coyunturas de escasez hídrica y, en consecuencia, en algunos casos, racionamiento. Yo creo que hay 2 o 3 elementos que son interesantes llamar la atención. Uno, que es la planificación energética. Los países requieren de manera muy central en el ejercicio de la conducción del sector energético, hacer una planificación adecuada de forma tal de prever este tipo de situaciones. Y eso es muy fundamental por cuanto las decisiones de inversión en general y los proyectos en este sector son de largo plazo. Por lo tanto, las decisiones previamente también tienen que tener con anticipación, y en eso yo creo que hay la necesidad de reforzar el tema de la planificación energética en nuestros países. Y en esa planificación hay 2 elementos que son, me parece, también muy fundamentales. Uno, un eje central, que es la diversificación de las tecnologías en materia de generación, de forma tal de no depender solo y fundamentalmente de la hidro. América Latina, el 40% de la generación es hidroelectricidad, y por lo tanto incorporar estas otras energías no convencionales. Y por otra parte, concebir la planificación no solo y fundamentalmente en la lógica de la seguridad doméstica nacional, que es un elemento importante, sino que incorporar también la lógica de la integración con otros países dentro de la planificación como un elemento sustantivo que debiera estar incorporado. Aunque es un sector vertiginoso, el titular de la OLADE consideró que espera para el año 2030 que América Latina logre alrededor del 80% de su generación eléctrica desde fuentes renovables. Desde Quito, Ecuador, Norbel González y Adriana Robreño, Prensa Latina.